¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Placer, ¿eh? El placer es mío, la verdad que siempre visitarlos es realmente un desafío porque me obliga a ordenar las ideas antes de arrancar. Veníamos con Oscar para acá. Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Vocalización? Entonces yo venía diciendo... porque No. Después el relato de él te puede decir, pasó lo que pasó... Porque hubo un golpe de mercado, pasó lo que pasó, porque... Perfecto. Esa es una interpretación de la realidad en función de un proyecto político, de un paradigma político, porque cada uno tiene su manera de ver la realidad y adapta su relato a la manera de ver la realidad. Ahora, esa realidad no genera expectativas que a veces no son posibles cumplir y vos generás con ese relato siempre un desencanto que es contraproducente para tu propia gestión. Ok, pero también podés generar ilusión. Por eso. Porque no se conducen los pueblos sin un horizonte determinado. Lo que yo creo es que este gobierno tiene un serio problema para mostrar un horizonte, ¿sí? Ahora, cuando vos avanzás en el tiempo, lo que ves es, sobre todo en la última parte del gobierno anterior, una flagrante contradicción entre la consistencia lógica que provee el relato del proyecto político con los datos. Claro. Por eso yo pongo números más allá de los relatos en la bajada del libro, porque Argentina no fue el país que más creció de América Latina. No era Alemania. No éramos Alemania. Sí. No tuvo la inflación que nos dijeron. Es decir, sucedieron un montón de cosas que además contradicen el centro del discurso político del gobierno anterior. Es decir, vos fíjate qué curioso, pero una de las frases que resume la gestión de Cristina, la decía Cristina, era, se la llevaron en pala. Ahora, es muy interesante, porque si luego de 12 años y medio de gestión de un proyecto nacional y popular que se supone que está del lado del salario y no del lado de la renta, si vos resumís tu gestión con se la llevaron en pala, ¿para quién trabajaste? Claro. Bueno, ahora, evaluar justamente ese tipo de contradicciones, poniendo los números arriba de la mesa, o la contradicción conceptual que supone, vamos a tener una inflación de 25%, como el año pasado, y tener 40%, o decir... lluvia de inversiones. Y no llega nada. El segundo o decir, semestre. Vamos a unir a los argentinos y estamos más divididos que nunca, vamos a combatir la pobreza y la pobreza crece, la economía no va a caer y cae 2,3%. Bueno, ahí es donde empieza la otra cuestión, que me parece que es lo que domina cierta parte del debate político en la Argentina actual, que tiene que ver con cuando los números no acompañan al relato, quien lo realiza tiene dos opciones: o acepta los números o violenta la razón para que coincida con su ¿Quién realidad. maneja hoy? A ver, porque esto es rarísimo, claramente, y a partir de lo que estás diciendo y a partir de lo que hemos vivido a lo largo de la historia, sobre todo aquellos que les gusta, como a mí, leer historia argentina, esto está claro. La economía es fundamental. Así es. No hay manera de llevar adelante un proyecto político exitoso para el bien común sin tener en cuenta la economía, los números reales, el bolsillo de la gente, ¿no? Bueno, ahora, lo que nos pasa hoy es rarísimo. ¿Quién maneja la economía hoy? ¿Quién es el verdadero ministro de Economía, que es el que toma las decisiones después de que se va Prat-Gay? No, inclusive con Prat-Gay. O inclusive con Prat-Gay. El ministro de Economía se llama Mauricio Macri. Sí. Claramente, cuando vos tenés un montón de responsables de algo, finalmente la conducción es quien designa a dichos responsables. Ahora, de Cavallo a esta época, y por Dios, no estoy haciendo una veneración de Cavallo, quiero decir, Cavallo tenía en sí mismo, cuando manejó la economía, él era el personaje que manejaba la economía, claramente, pero de ahí en adelante, la tentación de los distintos presidentes de ser ellos los ministros de Economía, pasó con Néstor, pasó con Cristina, Néstor, y después de Lavagna, claro. Después de Lavagna, exactamente. Pero Lavagna pudo ordenar porque Duhalde le permitió que así suceda. En realidad la política le permitió a Duhalde que le permita a su vez a Lavagna que se suceda en un momento muy particular de la Argentina. Después tuviste a Kicillof, que también tuvo bastante poder en términos del desarrollo de la economía, básicamente porque tenía influencia sobre el Banco Central, porque manejaba la Secretaría de Comercio, que antes había estado a manos de Guillermo Moreno. Luego todo ese equipo quedó bajo el mando de Kicillof, en conexión directa, por supuesto, con Cristina. Pero me estás hablando de la última etapa del gobierno de Cristina. Ministro de Economía que tuvieron peso específico importante. El problema es cuando el presidente cree que sabe de economía más de lo que sabe. Sí, yo creo que ese es un problema
y también tiene que ver con cuál es el tipo de equipo que tiene el presidente. Es decir, cuando vos repasás el equipo del presidente actual, lo que ves es que hay un tema de prioridades que evidentemente, por lo menos yo no comparto. 23 ministros, es el grupo de WhatsApp de mi nena de la primaria, digamos. Es una complicación. Ahora, eso está muy bien para Noruega, porque es un buen equipo para ocuparse de los detalles. Pero vos hoy en la Argentina necesitas ministros que tengan la posibilidad de atacar troncalmente los temas, porque si vos te juntás con el presidente y decís, soy un inversor que quiero bajar 200 millones de dólares para poner, no sé, vamos a recuperar el tortero, en todo el país, fantástico, y quiero Chajá en toda la Argentina, bárbaro, que mi mujer no lo conoce y le digo, te voy a hacer probar el Chajá, fantástico. Bueno, ahora, cuando querés, digamos, generar la conexión entre la voluntad de invertir y las medidas que podrían ser necesarias, él le tiene que dar la orden a 5 tipos distintos. Y hacer ese seguimiento es una comunicación. Esto recién empieza, Matías. Vos conocés el programa, Ale, ni hablar. Así que cuando después volvamos, pues no me contestaste. En todo caso, si Mauricio Macri es el que maneja la economía, bueno, debajo de él, ¿quién? Porque está la figura de Sturzenegger, ¿viste? Que a mí me hace un ruido. Y después también te voy a preguntar básicamente lo que nos importa a todos. ¿De qué manera se baja la inflación? ¿Existe una fórmula? Y si existe, ¿por qué no la aplican? Y este viaje que está haciendo el presidente, ¿no? Dice que socios estratégicos, Emiratos Árabes, China. Mucho apoyo, poca plata. Bueno, no, pero no se adelante a la respuesta, Alejandro, le pido por favor. Aquí estamos, la 8 AM 830 en www.lt8.com.ar. Nos escuchás online. Los mensajes de WhatsApp al 5100 830, línea directa, acordate de los notables. Hoy hablas con Matías Tombolini, economista, nuestro notable invitado. 422-9514, 422-9515. La fanpage, pásense todos a la fanpage. Tenés que poner me gusta, Los Notables Radio. Y nuestro Twitter, @losnotablesLT8. Pregunte usted, charle con ellos, diga. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales, Ana Clara Giorgio Nevia. Periodista e invitado, Alejandro Bonalumi. Operación técnica, Luciano Badino. Locución comercial, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecini. ¿Lo peor de inflación ya lo pasamos en este nuevo gobierno? Yo creo que sí, me parece que la parte más áspera de la inflación, obviamente el año pasado lo transitamos, y este año es muy difícil que volvamos a tener los números que tuvimos en los primeros 4 meses, sí, efectivamente. Muchos coinciden en que el dólar está atrasado. Para vos, ¿en cuánto debería estar hoy? La pregunta es, si el dólar está atrasado, ¿por qué no sube? Porque debería haber más gente comprando que vendiendo. Sin embargo, sigue valiendo cada vez menos. Me parece que el dólar tiene un precio que es un precio de equilibrio para las condiciones que hay hoy, es decir, dada la tasa de interés, el premio que te pagan por quedarte en pesos, y dada la oferta de dólares que hay. Yo tengo la sensación de que, en términos comparados con el tipo de cambio cuando asumió Macri, claramente perdió por lo menos un 20% de competitividad. Por lo menos, en términos de tipo de cambio real multilateral, que después vamos a contar de qué se trata. Así que, bueno, muchos coincidimos en que debería estar más cerca de 17-20 que de lo que vale hoy. Pero de vuelta, vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Matías, entonces aquel que tenga un ahorrito de 10.000, 20.000 pesos, ¿conviene ponerlo en plazo fijo? Entonces, no, plazo fijo no. Lo que sí tiene que pensar es la alternativa de ir a un fondo común de inversión en renta fija. ¿Sí? Es decir, alternativas que de alguna manera remuneran mejor tus ahorros, mucho mejor que un plazo fijo, que es una pésima alternativa, una pésima idea, pero sí el fondo común de inversión en renta fija te permite con un pequeño monto no pagar costos transaccionales demasiado altos, o sea, muchas comisiones. 10:38 de esta mañana, ya que estamos haciendo Los Notables. Acordate, los mensajes de WhatsApp 5100 830, te leemos, siempre claro que sea con respeto. 422-9514, 422-9515. Si vos querés salir al aire y hacer tu pregunta, nuestro invitado notable hoy
Matías Tombolini, economista, y nuestro periodista amigo, el especialista en economía, invitado Alejandro Bonalumi. Bueno, inflación, Matías, es la pregunta, creo que es la del millón. ¿Cómo se hace para bajar los precios? Cuando, por ejemplo, estamos mirando que la carne aumentó un 7,5% en 2 meses. Bueno, es un... Y estoy dando un solo dato. Sí, es un desafío. Primero hay que entender que la inflación, combatir la inflación no significa bajar los precios, sino permitir que estos suban de manera más lenta, ¿sí? La inflación, recordemos, es el aumento generalizado del promedio de los precios. No hay inflación en un país donde las cosas son caras. La inflación sucede allí donde las cosas aumentan de precio. Y entonces, dicho esto, la pregunta es cómo hacer para que ese auto que viene a 180 kilómetros por hora vaya disminuyendo la velocidad, pero siga avanzando. Entonces, hoy lo que vemos es que la inflación va a cerrar el año probablemente en torno del 22%, cuando el año pasado lo hizo en 40%. Es decir, hay una desaceleración de la tasa de inflación. Más allá, perdón, Sí, yo sí. voy interrumpiendo Dale. y pregunto. Más allá de que, por ejemplo, tuvimos ahora un dato del IPC del Congreso que incluso fue menor que el INDEC. Sí. Se habló de un 2,6. Yo, si lo único positivo que saco de eso es el INDEC, que dio un... podía haber dicho 2,1 dijo y... la verdad. Claro. Nada más. Ahí me parece que es, igual yo digo que De abril, nada sí, más. que es después de 15 meses de estar gobernando, si todo lo que me pueden decir para curar la gripe es que le anda el termómetro. Nada, no, No, es está preocupante. muy claro. Por eso es. Claro. Claro. Yo tomo el argumento, no lo acepto, me parece que el gobierno tiene por delante un desafío doble, que es reducir la tasa de inflación y entender que en la batalla contra la inflación tiene que elegir cuáles son los costos que está dispuesto a pagar y que la Argentina quiere que pague, porque la idea de premiar la tenencia de pesos, o sea, subir la tasa de interés para aumentar la demanda de pesos, lo cual implica justamente que vos cuando tenés un billete en el bolsillo te lo quieras quedar y no lo quemes, ¿sí? Básicamente porque yo siempre digo, si te doy un billete de $100 te lo quedás, si te doy un billete de 500 pesos te tomás un carrito de una gaseosa y se fueron. Entonces, la posibilidad de que vos te quieras quedarte con los pesos es aumentar la demanda de pesos, significa, es la condición necesaria para empezar a desarmar una espiral inflacionaria. ¿Cómo se aumenta la demanda de pesos? Premiando la tenencia. Justamente por eso lo que supone aumentar la tasa de interés implica tratar de incentivar a que vos te quedes en moneda local versus cualquier alternativa. Eso tiene que ver, si querés, en el mediano plazo con restringir la oferta de dinero y tiene efectos en la reducción de la tasa de inflación. De hecho, es la mejor manera y probablemente la única de combatir de fondo el problema de la inflación. Ahora bien, eso tiene costos. Claro. ¿Por qué? Porque el costo que eso tiene es desincentiva la actividad en el corto plazo. En el largo plazo, aquel que tiene que producir, por supuesto, con menor inflación, va a tener una dinámica de producción, va a querer invertir más. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque bajan los costos de capital y cualquier empresario siempre hace la cuenta. ¿Cuánto me cuesta poner esta fábrica? ¿Cuánto me cuesta comprar esta máquina en términos de el préstamo que tengo que pedir o la que tengo que poner si la pidiera prestada? Cuanto menor es el costo de capital, más estoy dispuesto a invertir. Pero hay un segundo Dale. que voy preguntando. Sí. Está- eso en el largo plazo. Ahora, Sí. en el corto plazo, si vos le sumás los tarifazos, o sea, los Sí. aumentos de las tarifas y demás, los empresarios lo que han hecho es, en lugar de, no sé si piensan a futuro, piensan en el hoy, miran los números y dicen, no me dan los números, con lo cual Aumento los suspendo... precios. No, aumento los precios y por otro lado, suspendo empleados, echo empleados, etc. Bien, ahí después de vuelta vienen los números y los datos. Lo cierto es, volviendo al tema de cómo combatir justamente la inflación, esto que vos decís es uno de los costos que tienen justamente los procesos de desinflación en la primera etapa, en donde justamente vos levantás la tasa de interés y favoreces la bicicleta financiera con un tipo de cambio como en la Argentina que está muy planchado, y entonces el empresario, digamos, con un dólar tan planchado versus el peso, a pesar de que yo digo, si estuviera muy barato estaría subiendo de precio, porque estaríamos todos comprando y no vendiendo, por eso, pues si no, no estaría bajando. Ahora, dicho esto, lo que termina generándose es, bueno, no hay incentivos para producir en el corto plazo, y eso le pega a la producción y obviamente Al consumo. le pega al consumo. Ahora,
que le pega al empleo es una cosa que hay que ver. Yo creo que la Argentina tiene un problema de punto de vista del trabajo que no pasa por el desempleo. Recordemos que la foto del empleo en la Argentina es: hay 1.700.000 desocupados, esto es un desempleo del 8,5%, en donde el problema es que el empleo es de baja calidad, claro. Se pagan malos sueldos. Hay trabajadores pobres en la Argentina. Exacto, es lo que yo le decía la otra vez a Longo, le decía a Longobardi, vos tenés 30% de pobres con solo 8,5% de desempleados, claro. Con lo cual evidentemente hay muchos laburantes que no pueden cruzar con el ingreso la línea justamente de pobreza. Por supuesto, claro. Entonces, ahora bien, la inflación es una máquina de sacar gente de la pobreza y no de ponerla a la gente de la pobreza. La inflación. Ahora, perdón, sobre todo los independientes, porque bueno, muchas veces estamos peor todavía porque no tenemos convenio. Entonces, exacto. Eso te deja justamente muy a merced de que los precios aumentan de un modo, claro. Y vos cuando querés aumentar el precio de tu servicio, no te abona justamente el aumento de la inflación. El monotributista, el independiente, seguro. Es el que más complicado está. Definitivamente los que esto están es así. Dependiendo de algún sindicato o los públicos, bueno, están más protegidos. Bueno, los mismos jubilados no tienen sindicato. Bueno, jubilados no tienen la ley de movilidad. La ley de movilidad y tienen ahora la revolución histórica. Matías, para luchar contra la inflación y generar una baja brusca de la inflación. Creo que en Argentina es difícil por esto. Los jubilados con la ley de movilidad es una forma de indexar. Sí. El alquiler se va a comenzar a indexar si sale la ley esta que equilibra. La cláusula gatillo es una forma de indexar. Es como trasladar la inflación pasada al presente. Eso va a lentificar la baja de la inflación. Bueno, probablemente sí, pero también es cierto que protege o intenta proteger en el corto plazo el ingreso de los sectores que tienen básicamente ingresos fijos, ¿no? Exacto. Entonces, el comerciante siempre puede en su mercadería estar protegido, porque cuando hablamos de aumento de precios hablamos del aumento de la mercadería que el comerciante tiene. Entonces, como él gana una proporción, un margen, protege justamente su ingreso y tiene como contracara que la caída de las ventas impactan en su ingreso total. ¿En cuánto influye el ser nacional en esto? Digamos, pues no somos lores ingleses o Noruega, como vos dijiste, ni somos islandeses. Digamos. Sí. ¿En cuánto influye el hecho de que, pues yo recuerdo aquel diciembre, que no fue este último sino el anterior, cuando por las dudas, cuando todavía ni siquiera había asumido el presidente, se aumentó todo por lo que podía llegar a pasar? Entonces, ¿en cuánto influye esta cuestión tan argentina de... Es más, recuerdo también a Macri hablándole supuestamente a sus pares empresarios, no le dieron bolilla en nada. Porque los empresarios responden a incentivos. Claro. Es decir, la idea, es decir, los empresarios aumentan los precios siempre que cuando lo aumentan puedan vender su mercadería. Bueno, iba a preguntarte esto de que aumento por las dudas. Bueno, pero es que eso, por eso digo, decir, acá hay que entender lo siguiente. Yo que me creo un economista heterodoxo, supongo mi posición política del lado del salario y no del lado de la renta, creo, por otra parte, que es un error suponer que, bueno, el debate pasa por limitar la actividad del mercado. El Estado tiene que trabajar junto al mercado, protegiendo el salario de los trabajadores, pero si fuera un problema la inflación de los empresarios, habría inflación en todas partes del mundo, y no solamente en la Argentina, a menos que sea un tema de orden virósico. Claro. El tema es cómo se generan los incentivos correctos en el marco del cumplimiento de la ley para poder justamente morigerar la dinámica inflacionaria. Vos fíjate que en Argentina en el 2004, 2005, 2006 no hubo inflación. ¿Y los empresarios, que eran muy distintos de ahora? No, los empresarios responden a incentivos. Por eso el incentivo de la bicicleta financiera, que es el que está hoy, le pega de lleno justamente a ciertos sectores de la producción, y sobre eso tiene que empezar a pensar el gobierno cómo trabajar. Esos son los que nunca pierden, en la Argentina. No. Nos vamos al 4... Ahora voy a los mensajes de WhatsApp, 500-830 que ya están llegando. Pero en el 422-9514, 422-9515, desde Barrio Parque, está Beatriz en línea. Beatriz, ¿cómo estás? Hola. Buen día. Hola, ¿qué tal, Sabrina? Buen día. Buen día, te escuchamos. Sí, le quería hacer una pregunta. Desde el punto de vista que, bueno, uno ha vivido unos cuantos años en este país y ha observado miles de economistas que habla cada cual con su orientación, con su forma de pensar las cosas. Entonces, es la sensación que yo tengo de que este país en el cual vivimos es como un escenario donde los protagonistas todos quieren estar en primera plana, con sus opiniones, con su forma de encarar la economía, con su forma de manejar
los distintos emergentes que surgen de esas economías. La pregunta es, ¿cómo se hace en este país para lograr una armonía entre los distintos actores políticos, sociales, industriales, comerciales, para lograr una estabilidad? Porque yo veo que si se beneficia al campo se perjudica al industrial, si se beneficia al industrial se perjudica al campo, y yo como una mera espectadora ciudadana neófita en el tema de economía, estoy como en un péndulo, en la punta de un péndulo donde me llevan de un extremo al otro y nunca logran que me quede en el punto medio, que es el de equilibrio. Bueno, hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué Me tal? parece que tu punto es absolutamente central en lo que viene para la Argentina, porque vos lo que estás planteando de fondo es que dejemos de discutir personas y empecemos a conversar sobre las ideas, ¿verdad? Exacto. Y eso sucede en la Argentina producto justamente de que es un país que está inmerso en una guerra de relatos, que tiene como objetivo central que cada uno de nosotros se ubique de un lado o del otro lado de la grieta, que tome posición respecto de justamente personas y que no se discutan proyectos. Argentina no discute las cuestiones que son realmente importantes. ¿Cómo se encuentra en ese sentido una solución? ¿Cuál es el camino para encontrar allí un sendero de crecimiento sostenido? Bueno, con liderazgo político. En la medida en que empecemos a tener dirigentes que piensen en la próxima generación y no en la próxima elección, cuando haya liderazgos políticos que puedan ponerse por encima de la discusión coyuntural, probablemente podamos volver a discutir proyectos de país, que suponen necesariamente sentar a la mesa a todos los actores que vos mencionaste. Un pacto, sería el gran pacto socioeconómico. Empezar por el ejercicio del diálogo, la cultura del encuentro que pregona el Papa. Es decir, esto que decía Beatriz, el campo y la industria no tienen necesariamente que ser contradictores, pero aún si lo son, nosotros como país necesitamos poder sentarnos en torno a una mesa para construir consensos que siempre se construyen entre quienes piensan diferente, no entre quienes piensan parecido. Y en la Argentina eso es un ejercicio imposible porque Macri y Cristina, porque Carrió y Massa y Randazzo y Urtubey y Stolbizer se nutren justamente de profundizar la diferencia y de evitar la chance de empezar a ver cómo se trazan diagonales entre los distintos. Yo te lo digo, a ver, más en criollo, la mezquindad política puede más que el bien común. Bueno, y eso justamente se resuelve cuando aparezcan liderazgos políticos que puedan ponerse por encima de eso. Aquel famoso, siempre hay que tener un enemigo enfrente. Claro, pero eso que decís, que podría ser propio la dinámica de la política. El tema que vos, tal vez, con liderazgo político, podrías plantearte un desafío de tipo diferente, o sea, sin abandonar la confrontación política, poner 4 o 5 temas que estén por encima. Claro. Entonces, si yo planteo cómo se resuelve la pobreza en la Argentina, diría, bueno, que se sienten Macri y Cristina en una misma mesa. Entonces la gente dice, pero imposible si no siquiera hubo un cambio se pasó el bastón de mando. Está bien. Es que es imposible eso Matías, sí. Entonces, acá cuestionamos a los protagonistas de la obra y no a la obra en sí. Es decir, no discutimos la obra. En base a lo que vos planteás, hablaste de otros países que logran tener una inflación mínima. Yo pregunto, acá la gente que tiene posibilidad de acceso a hacer estas modificaciones para que el país ande mejor, son muy burros, porque no se fijan afuera qué es lo que nos conviene, y solamente se fijan hacia adentro qué les conviene a cada uno. Cuido mi quinta y no me importa la quinta del de al lado. Yo no sé si necesariamente se trata de mirar la experiencia en otros países. Yo creo que en economía y en política cada país traza un poco su propia experiencia porque tiene su propia cultura, porque tiene sus propias costumbres, porque tiene su propia dinámica. Lo que sí me parece es que la mezquindad es un mínimo común denominador, no en todos, pero sí en muchos dirigentes políticos argentinos, y justamente eso es lo que nos aleja de la posibilidad de construir acuerdos de largo plazo, aunque sea sobre temas que vos recién decías, es imposible, Macri y Cristina en una misma mesa. Y yo te digo, no es imposible. ¿Sabes qué? La Europa de posguerra se sentó de un lado y del otro de la mesa a Alemania
y a Francia, que se habían masacrado solo algunos años antes. Inglaterra construyó la paz entre Inglaterra justamente y Irlanda después de años de enfrentamientos en donde literalmente se mataban. La paz de Colombia se construyó después de 50 años. No es imposible dialogar. Lo que hace falta es voluntad, o por lo menos... Bueno, no, pero la voluntad no existe. Bueno, la voluntad no existe porque hoy hay un incentivo que es al revés. El no diálogo garpa. Claro. El odio garpa. Y nosotros, los argentinos, compramos el odio porque, ¿sabes qué? Es mucho más fácil odiar que hacer el ejercicio de pensar. Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Dice Irma que ANSES da un crédito a jubilados de 48.000 pesos a devolver en 60 cuotas de 1.490 pesos. Dice, ¿eso le conviene a un jubilado? Tendría que hacer la cuenta. En principio, primero... Debe ser el Argenta. El Argenta, porque ANSES no da créditos. Sí, no presta plata en ANSES. Lo que puede ser es que ya tenga un crédito o que le estén ofreciendo algún crédito con código de descuento, ¿sí? Y ahí hay que ver efectivamente cuál es la tasa que le cobran en 60 cuotas en términos anuales. A veces no es mejor ni peor, ¿no, Matías? Sino lo único que hay. Bueno, claro, porque es el otro problema. Como cuando hablamos de créditos hipotecarios, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tiene que fijarse bien donde le dice costo financiero total, CFT. Sí. Si el CFT es mayor a 40%, es caro. Prometo que ahora cuando volvemos empiezo a leerle a Matías los mensajes de WhatsApp, porque ya son muchísimos, 5, 100, 830, y acordate, si vos querés salir al aire, 422-9514, 422-95. Matías, ¿qué opinás sobre la transparencia de los precios, en donde se distingue entre lo que es el precio contado y el precio tarjeta? Yo creo que Precios Transparentes fue un fracaso del gobierno contundente, básicamente porque fue una medida que parece no haber comprendido, o quien la tomó parece no tener claro cómo se compran los bienes durables en la Argentina, porque ciertamente bajó el precio de contado, pero el precio en cuotas subió lo suficiente para que la gente realmente se enoje mucho, básicamente porque que te baje el precio en un pago de una heladera de 20.000 pesos no te resuelve nada, porque nadie tiene 20.000 pesos para comprarse una heladera. Entonces ahí es donde y en cuotas te subió 10-12%, entonces la gente se enojó realmente mucho. Precios, o sea, no está mal que quede claro cuál es el costo del financiamiento, lo que está mal es que no te hayan dicho toda la verdad. ¿Y cuál es? Que la medida de Precios Transparentes fue una iniciativa de las cadenas de los retail que convencieron al gobierno justamente de que se puedan separar cuotas de contado, porque ellos estaban asumiendo parte del costo de la financiación y querían que lo paguemos los consumidores. Conclusión, a la gente no le sirvió para nada, sí le sirvió a los 9 minutos pasaron de las 11 de esta mañana aquí en Los Notables, este clásico de la radiofonía de toda la región. Estamos en los 30 años de Los Notables y nuestro invitado notable es el economista Matías Tombolini, que este no es su único libro y nosotros te recomendamos todos los libros de Matías Tombolini. Por ejemplo, todo lo que necesitas saber sobre economía argentina, imagínate, y Ladrones, así se llama, Ladrones, grandes estafas de la historia económica mundial. Pero su último libro, este que está reciencito salido, Economatrix, números más allá de los relatos. Y tengo que hacerte una pregunta. Pregunte. Después de pasar la pausa me da un poquito de... ¿Qué quiere que le diga? No, lo que está en off, nosotros somos periodistas. Ustedes, yo soy un economista, soy de clase en la universidad. No se dice al aire. No. Lo que pasa es que tengo en Todos en la 8, de lunes a viernes, es parte del equipo el doctor Luis Novares. Mi amigo, el doctor Luis Novares. Bueno, crack mundial. Mío también. Y hace esta semana no, creo que fue la semana anterior, él sale y habla de las noticias políticas, qué sé yo, fundamentalmente las nacionales, por supuesto, y dijo así como al pasar. Habló de una noticia que tiene que ver con quién puede llegar a ser el próximo defensor del pueblo. Un cargo que está ahí como vacante. Hace mucho que está vacante. Mucho. Y algo muy importante, porque si hay algo que el déficit que tiene el país es la defensa de la gente, de nuestros derechos. De los derechos, exactamente. De nuestros derechos. Bueno, en el Congreso
hay determinados senadores que han propuesto, han tirado nombres. Y a mí me dijeron que un senador, Luis dijo que un senador dijo Matías Tombolini. Así es. Bueno, sí, el pliego está en el Senado, es una propuesta de Omar Perotti, senador obviamente de nuestra provincia, o sea que yo soy santafesino. Y bueno, una iniciativa que a mí primero me sorprendió y me llenó de orgullo, porque objetivamente a Omar lo conocí dando una conferencia, una persona que me parece de lo más lúcido que tiene el peronismo, francamente, y ¿viste cuando pegás buena onda? Básicamente porque nos pusimos a conversar sobre ideas, sobre proyectos. Y me dijo, Tombo, vos tenés que ser defensor del pueblo. ¿Qué es, a ver, algo que es interesante? Te estoy contando es decir, literalmente fue así. Y la así, charla. Y fue y presentó la candidatura. Sí, señor. Claramente. Que lo distinto es que no sea un abogado. Porque viste que en general esos son cargos que ocupa un abogado. Depende, porque ahí viene una discusión, la tuve con Luis el otro día, tiene que ver con el cargo del defensor del pueblo tiene adjuntos. Los adjuntos tienen que ser abogados. Sí. Ahora, el ejercicio de la defensa, por ahí por la palabra defensor del pueblo, porque tiene iniciativa judicial, el ejercicio de la defensa de los derechos colectivos, que son los que están justamente tutelados en la Constitución y que hacen a los, por ejemplo, servicios federales, no necesariamente requiere de que quien lleva adelante la causa sea un abogado, porque no es una cuestión de procedimiento. ¿Sabes de qué se trata? De interpretar aquellas cosas que nos tendrían que dar y no nos dan. Por ejemplo, los servicios de telefonía por los cuales pagamos mucho más de lo que recibimos. Exacto. El tren, que en el ejido urbano de la ciudad y el conurbano bonaerense funciona mucho peor que lo que cuesta el boleto. Los servicios públicos, que yo como economista te podría determinar, por ejemplo, cuál es la distancia entre la tarifa correcta y el servicio conveniente. Es decir, pensar una agenda de tipo federal para poder representar los intereses, que además, te decía, es un instituto que tiene rango constitucional, que nace en el año 94, en el artículo 86 de la Constitución, pero más allá de la cuestión estrictamente normativa, tiene que ver, ¿sabés cuál es para mí la principal ventaja que yo tengo para ser defensor? Estar vinculado a los medios de comunicación. Claro. ¿Por qué? Porque en este laburo tenemos que escuchar más de lo que tenemos que hablar. Y entonces, por supuesto, la producción trabaja y el senador Omar Perotti nos está escuchando. Ah, pero qué bien. Claro que sí. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto de estar en contacto con ustedes. Buenos días a todos los integrantes de la mesa, de los notables, y buenos días a todos los oyentes. Y senador, ¿qué tal cayó la propuesta cuando la hizo? Porque esto es lo más importante. Digo, a Matías claramente el cargo le gusta. Sí, claro. No, sin duda. Uno eso lo tiene claro. Estaba escuchando lo que Matías contaba y que fue una decisión en aras de generar un debate. Todos saben que lamentablemente lleva demasiado tiempo la ausencia de un defensor del pueblo designado por el Congreso. La institución sigue funcionando, pero sin su titular elegido por el Congreso. Y no es una cuestión que alguien pueda decir, bueno, ese tema hay una desidia y no se les da lugar o demás. Lamentablemente la Constitución, cuando lo crea, establece un mecanismo para su designación mucho más exigente que para ser incluso miembro de la Corte Suprema de Justicia, porque pide los 2/3 del Congreso de la Nación, no de una Cámara, como es el caso de la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sin duda que la Corte Suprema de Justicia debería ser el rango de mayor exigencia, y aquí se coloca al defensor del pueblo en esa exigencia. Conseguir los 2/3 del Congreso no ha sido ni es una tarea fácil. Sencilla. Pero sí, exacto, pero sí considerábamos, y bueno, cada senador tiene la posibilidad y la facultad de proponer ante la Comisión de la Defensoría del Pueblo postulantes. Y creo que se dio en los últimos meses una corriente hacia la postulación detrás de ver si vamos consiguiendo los acuerdos necesarios o con quienes nos podemos acercar para los acuerdos necesarios para contar con un defensor del pueblo. Y creo, y
con la presentación se fue abriendo y se está dando esta discusión, que inicialmente quizás los nombres que aparecieron corrieron por los carriles habituales, llamémosle tradicionales, algún dirigente conocido, algún dirigente con trayectoria en instancias políticas de distintas fuerzas. Pero Tombolini sorprendió. Sin duda. Claro. Porque uno allí lo que se buscó era tratar de alguien que, sin quitarle mérito al reconocimiento de ninguno de los propuestos, pero que tuviera la posibilidad de acercarse en la mirada a conseguir los 2 tercios. Es decir, alguien que tenga la posibilidad de poder ser apoyado más allá de la propuesta de un justicialista llevando su nombre, que sea una figura que pueda ser vista por otras fuerzas políticas también como la persona indicada para cubrir ese lugar. Zanjado. Creo que en esto... Sí, perdón. Lo quiero llevar a otro lado. Ya está zanjado el tema. La noticia que dio Luis Novarecio, ya fuimos a las 2 fuentes y está confirmada, como no teníamos dudas de eso, pero lo quiero meter en política y los aprovecho, tanto a Matías como a Alejandro Bonalumi, que los tengo aquí a mi lado, porque usted, senador, es un referente del Partido Justicialista a nivel nacional y también a nivel provincial. ¿Podemos hablar un poco de la interna del PJ? Sin duda podemos ¡Qué hablar. Silencio! No hay ningún problema de hablar. Porque hay suenan tantos nombres. Estamos en tiempos de listas, de armado de listas. Y la verdad es que suenan muchos nombres, pero hay poca renovación. O por lo menos esa es mi sensación. Bueno, creo que es parte de la discusión también, que no solamente, en todo caso, vive nuestro partido, sino muchos. La instalación de figuras, la búsqueda de nombres no es un tema sencillo cuando cambian los parámetros de la política con influencia de lo mediático. Y esto a veces desconcierta a algunos y aparecen dudas o aparece la búsqueda en los mismos para dar certezas porque tienen ciertos grados de conocimiento. Yo creo siempre en la combinación de los que tienen experiencia con los que suman sus deseos de aprender, sus deseos de iniciar un camino. Creo que esa es la mezcla más rica para cualquier partido político. Como el impulso, la fuerza de la juventud se ve acompañada de la experiencia, de conocimientos, y me parece que esa combinación es la que debe estar, por lo cual es bueno que haya gente conocida, es bueno que haya gente nueva. Renovar algo no significa un corte generacional solamente, sino una mirada distinta sobre los hechos, sobre el mundo y sobre la velocidad con los que los acontecimientos van ocurriendo. Eso es lo que hay que tratar de buscar, cómo hay una interpretación para que cada uno de los partidos, y el caso del nuestro, pueda cumplir su rol de representación de la sociedad y fundamentalmente de los que siempre han sido para nosotros los sectores con los que trabajar y poner la atención, que son los trabajadores, que son los más humildes. Y senador, la Argentina tiene hoy hay un desafío enorme. Para usted, indicadores de pobreza, con la necesidad de empleo, sin duda que allí tenemos el desafío central desde el peronismo. Bueno, para usted como parte importante, como decía antes, un referente importante del peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, ¿quién estaría representando todos esos valores y derechos? ¿Cristina, Randazzo, Scioli? Estoy hablando a nivel nacional. Mira, cuando le pones nombres, achicás la instancia de un partido. Sin duda que la gente de referencia y toma de cada uno algo. Y el peronismo está en esa búsqueda. Después de una derrota electoral, siempre surgen procesos de discusión, de propuestas, y ojalá sea más amplio y ojalá sea bien profundo. No va a haber un vínculo fuerte con la sociedad si nosotros no tenemos una discusión a fondo
de las cosas que podrían haberse hecho mejor, de las cosas que habría que haber corregido y de las cosas que faltaron. Eso es lo que vuelve a vincularte con la sociedad y darle fuerza a los dirigentes que van a expresarlo. Es el pleno proceso de discusión. Entonces la aparición de nombres nuevos, la discusión sobre los que están, tiene que ver con esto. Cada uno tiene algo para aportar. Y acá en la provincia... La que define, sí. Y la que define quién se queda o quién no, quién conduce y demás, es la gente. Por lo cual es allí donde hay que ir, transitar un camino, y después las instancias electorales ordenarán quiénes serán las figuras que representan. No me va a dar un nombre, senador. Y aquí en la provincia, en el armado de lista que suena Rodena, me han hablado incluso hasta del doctor, una eminencia, el doctor Bedetti. Mirá, es lo mismo, es el mismo proceso y es saludable que aparezcan figuras nuevas, que aparezca sobre todo algo que me parece más interesante en esto, que aparezcan actores en la organización y en la búsqueda de nombres. Durante mucho tiempo el armado de listas tenía mucho que ver con lo que se definía en otros lados, o con lo que se definía nacionalmente, o definía un grupo de 1 o 2 dirigentes. Y el resto de los actores, y muchos de los actores territoriales, intendentes, presidentes comunales, senadores, actores sociales, los gremios, agrupaciones, les quedaba acompañar con más gusto o menos gusto, o preguntarse quién había definido tal lista. Que haya un proceso que vaya buscando, que vaya teniendo reuniones, que vaya hablando de ciertos nombres que por ahí no aparecían nunca, es muy saludable. O sea que me está diciendo que hay que dar una bocanada de aire fresco en el PJ. Porque hay muchísimos dirigentes muy valiosos, dirigentes territoriales muy valiosos, dirigentes gremiales, sectoriales de mucho valor, que no tienen un conocimiento público y es masivo. Y esto, cuando hay un proceso electoral, es muy virtuoso. Que aparezcan nombres, que aparezca el conocimiento de que hay actores con vocación, porque esto es muy saludable para el proceso político, para saber que más allá de los que han tomado una definición política, de los que están a diaria en la política, hay mucha gente en la sociedad que valora la herramienta política y que siente que hay que involucrarse para mejorarla día a día. Nunca está terminado el proceso democrático y eso requiere siempre mejoras. Es un blanco móvil. Usted consigue algo y ya hay un desafío distinto para mañana. Eso requiere siempre de actores nuevos, siempre requiere de la vitalidad que le da la sociedad, acercando figuras que en lo suyo son reconocidos y que se entiende que pueden ser valorable alguien que trae reconocimiento de su sector, pero que lo hace valioso para el conjunto. Senador, muchísimas gracias por este rato de charla con los notables. Seguramente en algún momento lo tendremos como invitado. Ya hemos estado hablando con usted, así que seguramente, y más ahora en la campaña. Para mí es un gusto, estar con ustedes. La verdad que gracias por este llamado, para compartir estos minutos con Matías, aprovechenlo. Creo que es un santafesino de mucha proyección. Ojalá podamos ir generando los consensos necesarios para que pueda ser nuestro defensor del pueblo nacional, que además de todas las funciones que yo escuchaba que enumeraba Matías, la Defensoría tiene un elemento que no es menor. Es el reconocido por Naciones Unidas como organismo en la Argentina de representación nada menos que de los derechos humanos. Y es la única institución nacional que tiene el estatus que se llama clase A, el mayor posible en esa relación con Naciones Unidas. No es un rol menor, y vaya con la semana que vivimos. Claro, por lo cual es otra ausencia que se marca muy fuerte en el rol y en la necesidad de tener cubierta la designación del defensor del pueblo. Senador, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo muy grande. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Chao. Ahí escuchabas la palabra del senador del PJ, Omar Perotti. Hoy a la hora 18 hay una cita ineludible con Matías Tombolini. ¿No es así, Mati? Sí, nos vamos a encontrar, vamos a hacer una mezcla de café con tombo y presentación de Economatrix, esta actividad que yo suelo hacer, que es solidaria, cuando cada vez que visito una ciudad diferente, me junto con seguidores de las redes sociales, y acá aprovechamos también ahí en Homo Sapiens para presentar este nuevo trabajo, Economatrix. Perfecto. Economatrix, números más allá de los relatos, esta tarde, hora 18, Sarmiento 829, en Homo Sapiens, por supuesto, y allí, por supuesto, que también te vas a encontrar con el libro Economatrix, números más allá de los relatos, y Matías Tombolini a la hora 18. 11:40 de esta mañana. Hay aquí buen ambiente, en la hay buen Notara. ambiente. Los números tienen su gracia. Pero No, claro. no, y porque además le ponemos Buena buena onda. energía, Sí. qué sé yo, viste, ante la realidad, ¿qué podés hacer? Poner buena Sonreír. energía. Nuestro invitado notable, Matías Tombolini, economista, que hoy a la tarde, como escuchaste recién, que lo contaba Marcela, va a estar presentando Economatrix, números más allá de los relatos, su último libro. Me voy sí o sí, Matías, y Ale Bonalumi, que es nuestro amigo Al WhatsApp. periodista. Sí, porque es Mucho, una locura mucho, y ya no leí ninguno todavía y son muchos los mensajes. Así que voy al WhatsApp 500-830. Celular que termina 525, Matías. Dice... Diga. Fíjese que todo parte de la estafa que nos hace el Central. Nos había quedado pendiente Sturzenegger. Yo quiero escuchar tu opinión de Sturzenegger. Al no mantener el valor de la moneda, principal función de este organismo. ¡Qué locura! Y a nadie se le rasga la vestidura, ni lo dice a viva voz en los medios. Si partimos de esta ingenuidad en el origen, ¿qué podemos esperar de lo demás? ¿O no? Pregunta Ricardo. Bueno, justamente la tarea del Central, que es preservar el valor de la moneda, tiene que ver con bajar la tasa de inflación, Exacto. que es, en definitiva, preservar el valor de la moneda. En ese sentido, vale decir que lo de Sturzenegger, llamado el Capitán Frío, ¿verdad? Sí. Debe ser el único dirigente que festeja cuando lo insultan, porque la verdad que crece en la adversidad de Sturzenegger. No tiene ni un amigo dentro de... Tiene, pero mantiene su política de verdad, va monetaria perdiendo, a sí. rajatabla, digamos. Lo que pasa es que no es coherente con la política fiscal, y en ese sentido, bueno, termina sobreactuando la política monetaria, probablemente aumentando la tasa de interés más de lo que debería. Yo insisto que el problema en Argentina tiene que ver fundamentalmente con la carencia de liderazgo político. En algún momento la crítica pasaba porque Argentina usaba mucho la maquinita y demás. Bueno, Sí. esto Hoy hace la está exactamente lo contrario. Lo contrario. Digamos, seca la plaza de billetes, y eso hace que, de algún modo, se ralentice la dinámica de inflación, que, vale decir, en la primera parte de este año, tanto como en la primera parte del año pasado, tuvo adentro mucho de ajuste de tarifas, que aumentan más que el resto de los precios. Ahora, por otro lado, hay un sector, como por ejemplo el campo, y Ale, vos corregime Sí. en todo caso, que pide un dólar un poco más alto. Porque digo, esto de no emitir y demás tiene que ver con mantener planchadito al dólar. Porque ¿no? además la Argentina es cara en Sí, pero dólares. la- Argentina pero- se está poniendo cara en dólares, Se ¿o está no? poniendo cara en dólares, pero no hay una política deliberada del gobierno de mantener planchado Claro. al dólar, porque el Banco Central prácticamente no interviene en el mercado de cambio. Muy Lo que poco. pasa es que justamente la consecuencia del premio enorme que te pagan por quedarte en pesos, esto es las LEVAC, hace que sea al revés. Mucha gente venda dólares, sobre todo fondos del exterior, Claro. y esos dólares que venden superan a la demanda, y por lo tanto Aumenta el la precio oferta, se claro. cae. Y ahí el problema está en que, dada la libre movilidad de capitales que quedó establecida en la Argentina, Libre mercado. libre mercado, pero tan absoluto que para un país como la Argentina, con el tamaño del mercado de capitales que tiene la Argentina y con la volatilidad que tiene el mercado de cambios en la Argentina, cualquier shock externo nos pondría, Situación difícil. Claro, situación difícil. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Entonces, Oye, no fue muy más- expuesta está la Argentina ante riesgo, para riesgo de Ahora, tipo. Discúlpame, ¿en algún momento Matías no implementó el gobierno anterior un impuesto a los famosos capitales golondrinas que si no se quedaba Sí, más de pero un año? eso tampoco funciona. No Hay que funciona, tratar pero de- digo, de buscar un término el medio. temor Sí. a ese movimiento brusco, el hecho de no poder quedarse. Eso iba a preguntarle bueno, justamente a Matías, digo, Diga. ¿por qué no podemos estar en un lugar intermedio? Ni un extremo, ni pues pasamos entonces de un extremo en una década Claro. al otro Y- extremo
de Claro, libre y lo que mercado. pasa del Banco Central es la manta corta. Si querés controlar la inflación con la tasa, perjudicar la actividad y el consumo. Exacto. Y si activas lo otro, se te escapa por ahí. En el largo plazo se supone que la actividad se recupera si baja la actividad económica, si baja la tasa de inflación, pero ese es el costo justamente que el gobierno evidentemente está dispuesto a pagar. Ahora sigo con los mensajes de WhatsApp, 500-830, pero en el 422-9514, 422-9515, desde la zona norte está Graciela en línea. ¿Cómo te va, Gra? Buen día. Hola, buen día. Gracias por dejarme participar. No, gracias a vos por estar del otro lado. Me gustaría que el economista me diera una idea concreta acerca de si hay peligro de corralito o no. Bueno, hola Graciela, ¿cómo estás? Acá el Hola, ¿qué economista. Mira, te cuento, esa idea que circuló en algunos foros, que si hay peligro de corralito, es un rumor absolutamente infundado. No hay absolutamente ningún riesgo de corralito ni de corralón. Pero no se condice con ningún fundamento. ¿Sabes por qué? Porque el nivel de... Es decir, los bancos están muy solventes. El corralito en la Argentina se dio en su momento porque el Estado había tomado mucha deuda de los bancos, justamente, y se descalzaron los depósitos con los préstamos. Hoy los bancos están sentados en una montaña de plata, les sobra el dinero, con lo cual la probabilidad de corralito es nula, literalmente nula. Ahora, por supuesto, como todo rumor, los seres humanos tenemos la tendencia a creer en aquellas cosas que sean verosímiles, con independencia de si son verdad. Y por eso, hace 600 años, la gente que tenía gripe o que se moría de sarampión le echaba la culpa a los pelirrojos, mujeres, por cierto, acusándolos de que eran brujas, y encontraban muy buenos argumentos. Y nos creíamos todos realmente eso. De modo que un rumor sea verosímil no tiene nada que ver con que sea verdad. De modo que no va a haber corralito. Graciela, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Beso grande. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y además todas estas cuestiones que meten miedo también se utilizan políticamente. Por supuesto. Sí. 148 termina el celular que envió mensaje de WhatsApp al 500-830. Dice, buen día, ¿qué pasó con los economistas en la Argentina? Supieron construir toda una especialidad. Escribieron libros, hacen programas de TV, de radio también. Eso lo agregué yo, no lo hizo el oyente. Pero absolutamente ninguno es capaz de encontrarle la vuelta a la economía en la Argentina. Bueno, pero a vos, Matías, nunca tampoco es responsable. No, pero está bien, no, pero está bien lo que te convocaron como ministro. No me convocaron, y la verdad que me parece que es importante entender que, el destino de la Argentina no responde a la profesión de economista o si la manejó un odontólogo o un conjunto de abogados. Somos la conclusión de lo que de lo que hemos decidido como pueblo. Entonces, no podés tener manejando la economía un veterinario, no calienta. De hecho, la Argentina la manejaron abogados, por cierto, en los últimos 200 años, no economistas. Y son los abogados los que ponen, en todo caso, a los economistas. Los economistas podrán explicar, y somos bastante mejores para explicar el pasado que para acertar con el futuro. Pero lo más importante siempre es el liderazgo político, porque un empresario invierte en su país no cuando le da bien justamente la tabla de Excel, sino cuando cree que realmente ese país se va a desarrollar, cuando tiene esa percepción antes que nosotros muchas veces, que ven que la cosa viene bien. Y la construcción de esa esperanza es lo que no han podido desarrollar los dirigentes en los últimos años. Tiene efectivamente el presidente Macri tiene una mejor imagen fronteras afuera que adentro, que hacia adentro del país. O sea, le va mejor afuera. ¿Cuál es verdaderamente, según tu mirada, el socio más interesante que pueda tener la Argentina? Ya estuvo en Estados Unidos, ahora está en este viaje en China, Emiratos Árabes, se ocupa, está en Francia, estuvo en Francia también, va a estar recibiendo a Merkel cuando vuelva de esta gira. Se ocupa permanentemente de decir dónde va, que cambió, que la Argentina cambió, que la política es otra. ¿Cuál es, según vos... en Corea va a estar también? No, ahora va China y Japón. Y Japón, China y Japón, es verdad. Y si va a Corea, que vaya a Corea del Sur. En Corea del Norte se va a complicar un poquito. No, porque además estuvo con Trump, no creo que vaya. Bueno, ¿cuál te parece que es el socio estratégico más interesante a futuro para la Argentina? Me parece a mí que el socio más importante que tiene la Argentina somos los argentinos. Básicamente porque cuando uno mira, por ejemplo, los resultados del blanqueo,
que dieron casi 116.800 millones de dólares. Allí está el lugar donde hay que ir a buscar las inversiones que a la Argentina le faltan. El blanqueo anterior fueron 2.500 millones. La verdad es que la Argentina tiene que preocuparse por convencer primero a los argentinos de invertir en el país, para que luego tenga sentido convencer a los extranjeros. Hasta acá Macri se sacó un montón de fotos, recibió realmente muchas palmadas en la espalda, pero no ha tenido grandes éxitos en términos de... salvo los limones, que viste que ahora podemos... No, pero los limones sí, que aparte yo estuve en Tucumán hace poquito hablando con la industria y es, bueno, digamos, es una buena vidriera, pero no resuelve absolutamente nada. No, perdón, es chiquito, pero en el norte es importante. Bueno, no, para Tucumán, que es el principal productor, el 90% de lo que se hace en Argentina de limones lo hace Tucumán, y Argentina es el principal productor de limones del mundo. Dicho esto, y respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el socio que la Argentina tiene que buscar? Me parece que no hay un socio en particular, sino que hay que buscar socios estratégicos según la rama de actividad que se pretenda. Seguro. Además, a la hora de que venir inversiones o traer plata para la economía real en Argentina, hablas de un impuesto, los impuestos te destruyen. No sabés el precio de la tarifa el año que viene, la tarifa de servicios. Sí. Si hace calor, te cortan la luz, si hace frío, te cortan el gas. El consumo doméstico está planchado. Entonces vos decís, bueno... ya, no se lo diga, mirá si hay uno escuchando. El que tiene que poner plata, ¿qué hace? Lo que decía Matías antes. Traen los dólares, los cambia a pesos, hace el EVAC y después se lleva más dólares de lo que trae. Última, y nos vamos a la tanda, que leo y después sigo, quédense tranquilos, 500, 830. Pero dice, buen día, me llamo Miguel. Tenía 2 autos, vendí uno en 100.000 pesos, sí, supongo. No me dice, pero imagino. ¿En qué me conviene invertirlo? Bueno, empiezo por lo que no tiene que hacer. En principio, si nosotros miramos el rendimiento de los dólares, que lo analizamos en el libro, desde 2003 hasta el fin del 2015, o sea, después de la devaluación, que se fue de 9.80 a 12.90, el dólar perdió 60% contra la inflación. Ajá. O sea, de poder de compra perdió. Exacto. Si vos mirás en lo que va de Macri, la devaluación fue 60%, la inflación fue 62%. Desde que asumió Cristina hasta hace 3 días, que hice la cuenta porque justo di una conferencia, la devaluación fue 3.90 y la inflación 8.57. O sea, dólar no. De todas formas. Dólar te puede servir si lo agarras antes del rebote. Sin embargo, viste que al argentino es muy difícil. Es cultural. Claro. Por eso hay que justamente tomar el desafío de poner los números por encima de los mitos. Entonces, sí es cierto que es más fácil acceder a dólares que cualquier otra alternativa, y como tenemos una inflación en la Argentina que vos pensás, esto también lo contamos en el libro, el índice de precio del consumidor, la inflación, se mide de la misma manera hace 73 años. ¿Sabes cuántos de los últimos 73 años la Argentina tuvo inflación de 2 dígitos? ¿Cuántos? 59. Claro, me imaginé. Sí, entonces solo 14 años no tuvimos 2 dígitos de inflación. Entonces, bueno, como mínimo 2 y 3 y 4 dígitos. Sí. Entonces, el argentino naturalmente protege el valor de sus ahorros, bueno, yendo a la vieja y tradicional tenencia de dólares. Por eso Argentina es el país que más tenencia de dólares por habitante tiene fuera de Estados Unidos. Ahora, esto no significa que lo que servía ayer sirva hoy, o mejor dicho, que lo que sirve hoy no tenga alternativas superadoras. De hecho, los fondos comunes de inversión en acciones rindieron 140% más que la inflación. O sea que esa sería una opción para mí. A ver, fondo común de inversión, yo te diría en renta fija, si no quiere mucho riesgo, que es como suscribirle back sin pagar los costos. Ahora, Matías, vos vas a coincidir conmigo. Nunca en la Argentina se diagramó un programa de educación al pequeño y mediano inversor. No sabe que existen los fondos comunes la mayoría de la gente, las acciones, bonos, herramientas, plazo fijo y dólar, y al que una cochera o una... Nada más. Y eso es una pena. Bueno, es que justamente es que el negocio de los bancos es que no sepamos. Exacto. Porque para que vos le prestes, el banco ¿qué hace? Vos le prestás plata barata cuando haces un plazo fijo. Sí. Y él hace la LEVAC. Claro. Entonces, ese tipo de alternativas financieras constituyen un ser nacional en términos de economía, que es muy particular. En Argentina discutimos la vigencia de la cláusula Rufo hace 2 años. Hablábamos del nivel de reservas del Banco Central. Es un nivel de sofisticación que no existe en ninguna parte del mundo. Ahora, el mismo tipo que te habla de riesgo país, cuando tiene que decidir, hace plazo fijo, que es la peor inversión. O sea, sabemos mucho de cosas que no sirven para nada y poco de las cosas que realmente sirven. Ahora sigo leyendo mensajes de WhatsApp, 500-830.
Bueno, 8 minutos pasaron ya de este mediodía, estamos hasta las 13, como siempre, acompañándote aquí en la 8 AM 830, 5-100 830 los mensajes de WhatsApp. Y nuestro invitado notable, que hoy está presentando su libro, que se llama Economatrix, números más allá de los relatos, es el economista Matías Tombolini. Me voy al 5-100 830 porque estamos debiendo un montón. Buen día, dice, estoy pensando en sacar un crédito hipotecario por UVA. ¿Cuál es tu opinión? Gracias. El celular que termina 010. Bueno, me parece que es una buena alternativa que, primero, entender que la vuelta del crédito hipotecario en la Argentina tiene que ver con, bueno, un conjunto de medidas de normalización de la economía que obviamente son, o tienen como consecuencia la posibilidad de que volvamos a tener crédito hipotecario. Dicho esto, todavía es, bueno, casi un bien de lujo el crédito hipotecario. Hay dos alternativas, tasa fija o la famosa UVA. ¿Qué es pedir un crédito en UVA? Para que lo entendamos, digamos, a ver si podemos ponerlo en un ejemplo que sea más cotidiano. Cuando vos pedís un crédito hipotecario, normalmente vos vas pagando las cuotas y en el sistema francés, con tasa fija, vos sabés cuánto va a ser la cuota en el futuro a lo largo de todo el préstamo, ¿sí? Cuando vos pedís un crédito con UVA, lo que vos estás pidiendo, hace de cuenta que no es plata, son manzanas. Entonces, vos pedís 1000 manzanas, que tienen un valor, ponele de 100 pesos. O sea, pediste 100.000 pesos. Bien, esos, vos a lo largo del año, pagaste, devolviste 60 manzanas, porque no devolvés plata. Bien. Si al final del año, del primer año de los 30, deberías 940 manzanas. Ahora, si en vez de costar cada una de las manzanas 100 pesos, aumentó 20% porque ajusta por inflación, no debes más 100.000 pesos, sino que habiendo pagado ya un año de cuota, debes 112.800 pesos, porque la manzana es más cara. Esto es como funciona el sistema UVA, es decir, vos podés deber nominalmente más dinero al final de año que al comienzo de año, sin embargo, en términos reales, debes menos. ¿Por qué? Bueno, porque vos cancelaste parte del préstamo, solo que el remanente de capital ajusta por inflación. ¿Se entiende? Entonces, lo que vos tenés que preguntarte es cómo va a ajustar tu salario. Porque al final, la pregunta es, ¿cuánto esfuerzo le debo dedicar al pago de cada una de las cuotas? Y normalmente aquellos que tienen un salario de convenio, o sea que no son autónomos, sus salarios se ajustan parecido a la inflación. Puede pasar que algún año no ajuste de ese modo y que el salario pierda contra la inflación. En el largo plazo, desde el 95 a fin del 2016, desde el 2004 a fin del 2016, desde el 2008 a fin del 2016, los salarios empataron o le ganaron a los precios en el largo plazo. O sea que la cantidad de horas que tenés que laburar para pagar la cuota es igual o menor que cuando comenzaste a pagar el crédito. ¿Se entiende? Ahora bien, como puede pasar también que algún año pierdas contra la inflación, capaz que, bueno, la cuota se te hace un poco más pesada. Y la otra cosa que te puede pasar con cuotas que ajustan por inflación es que, como vos el sueldo te lo aumentan normalmente 2 veces por año y esta cuota se mueve todo el año, porque ajusta mes tras mes por inflación, lo que vas a ver es que en algún momento la cuota se te hace fácil cuando te aumentan el sueldo. Ahora después, como tu sueldo queda fijo y la inflación sigue corriendo, hasta que te vuelva a aumentar el sueldo, vos vas sintiendo cada vez con más peso esa cuota, porque la cuota aumenta de precio y tu sueldo no. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, la siguiente pregunta es, quien nos hace esta consulta, ¿tiene alguna alternativa? ¿Hay otros créditos hipotecarios? Bueno, depende, porque a 30 años, la ventaja que tienen estos créditos es que al extender el plazo baja el monto de la cuota. Y por lo tanto, la relación cuota-ingreso te permite pedir más dinero. Por ejemplo, un crédito para 1.600.000 pesos, o sea, $100.000, tiene una cuota a 30 años de unos 7.500 pesos. Ahora, esa misma cuota en tasa fija a 20 años, bueno, puede tener una cuota de 25.000 o 30.000 pesos. Que no todo el mundo puede pagar. Que significa un salario, un ingreso de 75.000 pesos. Entonces, como lo perfecto es enemigo de lo bueno, el préstamo hipotecario con tasa que ajusta por inflación es
bueno, no es perfecto. Ahora, habiendo dicho esto, hay que decir, estamos en Argentina, no es Dinamarca. Entonces, estos son los préstamos posibles para un país como la Argentina, entendiendo que los bancos prestan plata, no la regalan. Son instituciones que no son de beneficencia, y por otra parte que no prestan la plata propia, sino que prestan la plata de los depositantes. De modo que tienen que remunerar el depósito. O de todos nosotros los bancos de nación o provincia. No, los bancos siempre prestan dinero de quienes depositan dinero en ellos. No prestan plata del Estado. Ajá. Lo que prestan es el dinero, son intermediarios financieros. De modo que, para poder prestar, alguien tiene que depositar. Y la regulación respecto de la relación de cuota-ingreso, lo que hace es proteger el dinero de los depositantes. ¿Por qué? Porque el banco tiene que tener capacidad de recupero sobre los préstamos que otorga, justamente para poder garantizarle a quien deposita el dinero que va a poder cobrar justamente su depósito. ¿El Estado sigue dando número rojo? Sí, claro, tiene déficit fiscal profundo. Claro, tiene un déficit fiscal del orden de 4 a 4,5% del PIB. Esa era otra de las promesas, ¿no?, de campaña de reducción del déficit fiscal, que, bueno, lo han tenido que maquillar para decir que lo están reduciendo el déficit fiscal. Pero en realidad se agrandó. En realidad se agrandó, también es cierto. Más. Sí, se gasta más, y por otro lado bajaron los impuestos, bajaron las retenciones, y el impuesto a las ganancias sobre los salarios tiene un impacto, o sea, es menor que lo que era hace 2 años, y por lo tanto el Estado además recauda menos. Como la actividad económica no levanta, no le permite al Estado, a pesar de que tiene menos impuestos, recaudar más. Y ese es el gran desafío, recuperar una dinámica de actividad económica que le dé justamente al Estado, bueno, una capacidad de recaudar que hoy no tiene. Por eso necesita imperiosamente las inversiones. Necesita las inversiones, necesita tomar deuda para cubrir el déficit fiscal. ¿Se sabe más o menos cuánto es la deuda hoy? La deuda, te digo, a fines del año pasado eran unos 250.000 millones de dólares, pero de vuelta, la deuda no se mide nunca en términos nominales, porque si vos debés 5.000 pesos de tarjeta y tu salario es 10.000 pesos, estás debiendo la mitad de tu salario, de tu sueldo. Y si vos debés 20.000 pesos de tarjeta, pero tu salario es 200.000 pesos por mes, sí, claro. Bueno, nominalmente es mucho, pero debes solo el 10% de tu ingreso. Entonces siempre se mira en relación al tamaño de la economía. Y como ratio, en proporción del total de la economía, bueno, el tamaño, es decir, la deuda externa no supera el 45% del PBI, por lo tanto no es todavía no es algo grave. Dice el celular que termina 543. Los argentinos son individualistas, egoístas y materialistas. Solo se manejan con el bolsillo. Es raro porque en el icono tiene una bandera argentina, o sea que supongo que es argentino también el que lo dice, pero no dice somos, dice claro. Son, ustedes. Bueno, fundamentalmente lo que nos cuesta a los argentinos es hacernos cargo. De lo que somos. De lo que somos. Claro, sí. Como colectivo, no en lo individual que después se sí. desde cada uno. Bueno, eso es una materia opinable, sí. Sí, claro. Pero bueno, es la opinión del oyente. Yo ahí sobre el individualismo argentino no puedo decir nada más que, si él lo siente así, bueno, del resto. Se ve que él no es argentino, o también es individualista porque se separa del resto. Porque también somos súper contradictorios, ¿viste? Y en el último tiempo hay como una tendencia en la Argentina a poner todo en una licuadora, a mezclar bien, y todo se mezcla con todo. Bueno, pero porque justamente Argentina, como todos los países, porque en Estados Unidos también pasa el mundo transita una etapa muy particular, que es una etapa en donde se es o se es lo opuesto. Esto no es lo que estamos viviendo. Claro, no puedes opinar de un modo para un tema y de un modo completamente distinto para un tema. O sea, no puedes ser ortodoxo para algunas cosas y heterodoxo para otras. O sos de Boca o sos de River. Pero es raro porque dicen todos, y me voy a meter incluso hasta las personas que son representan de alguna manera las neurociencias, que lo que viene, lo que está y lo que viene es la era del conocimiento. Sí. Y entonces, no es sabio esto de pensar que solo hay dos opciones. Sí, pero yo entiendo que el conocimiento... sí, claro. Me parece hasta un rasgo de ignorancia en cualquier aspecto de la vida. Sí, pero atentos, porque los seres humanos hemos sido muy buenos para ponernos de acuerdo en resolver temas que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia, justamente. Ya nadie le echa la culpa a un chamán
de si llueve o no llueve, o culpa a los dioses por un terremoto. La humanidad, digamos, finalmente premió a Galileo, ¿sí?, en lugar de condenarlo al ostracismo. Ahora, esa capacidad para colaborar de manera flexible como especie en términos de las ciencias, que se ven en los avances de la medicina, en los avances de la física, si querés como aplicación en los avances de la ingeniería, que producen, bueno, celulares más modernos, mejores medios de transporte, avances en términos de la cura de enfermedades que antes no se podían curar, no acontece del mismo modo en las relaciones de tipo social. Porque la estabilidad de los avances que se lograron en materia de expansión de derechos, por ejemplo, o sea, la humanidad claramente es mucho más pacífica que hace 100 años, claramente, hoy como estadística, muere más gente suicidándose que en hechos de violencia por terceros, es decir, contando guerras, contando asesinatos, contando homicidio en ocasión de robo, contando atentados terroristas, muere mucha más gente que suicidándose que la gente que muere en hechos violentos, en particular, pero es la primera vez que pasa en la historia de la especie, algo así. Es una especie que ha logrado ordenarse de tal modo de que hay más gente que muere por sobrealimentación que la gente que muere de hambre en el mundo. La agenda humana se está transformando de manera que no tiene precedentes. Ahora, también es cierto que la estabilidad de los sucesos que hemos logrado como especie, la expansión de derechos, recordemos que hace 100 años no votaban las mujeres, recordemos que hace 200 años no votaba nadie, recordemos que hace 250 años había esclavos. Es decir, la humanidad ha podido avanzar en términos de su organización colectiva, pero los acuerdos a los que arribamos como especie no son tan estables como los acuerdos a los que arribamos para los avances en materia de las ciencias duras. De modo que de pronto te aparece un Trump, te aparece una Le Pen en Francia y te proponen volver al pasado, cerrarnos, volver a los nacionalismos, pregonar el odio como mecanismo de acumulación de poder. Bueno, a Le Pen no le fue bien, pero a Trump no le fue bien, pero llegó al balotaje, digo. Y a Trump, bueno, la cultura del odio, si bien sacó menos votos que Hillary, le permitió convertirse en el nuevo presidente. Pero viste que ahora está como dándose cuenta que ahora había que flexibilizar al titular del FBI. Va a ser un lío eso, Va a ser un lío. Un problema severo. Pero es el máximo exponente de esta idea de la posverdad, en donde lo importante es que sea verosímil y no que sea cierto. Claro. Bueno, en ese contexto... Y cualquier tipo de argumentación, por más válida que sea, lo único que va a hacer es, si vos no crees en lo que yo te digo, confirmar en lo que justamente tu creencia, exactamente, más allá del argumento. Foco, bueno, exacto. Sí. Porque además el mecanismo de discusión, y esto se hizo mucho más patente desde el gobierno kirchnerista, pero el gobierno macrista lo toma y lo refuerza, y nos pasa como sociedad, es la falacia ad hominem. Es hablar de quien dice y no de lo que se dice. Y poder tomar distancia para empezar a discutir argumentos y no las personas que los esgrimen, es un desafío que tenemos como sociedad. Podemos estar en la sociedad del conocimiento, podemos conquistar Marte y sin embargo seguir en esta idea en donde o estás de un lado o estás del otro y bueno, razonar sigue siendo un desafío pendiente. Ahora sigo leyendo los mensajes de WhatsApp en el 500-830. Ale, un tema del que no hayamos hablado, mirá lo que te digo, ya, así, que se te ocurra para dentro de un ratito. No, yo creo que fundamentalmente ver si el proceso electoral que se aproxima va a tener, más allá de los resultados, su incidencia en la economía. Es lo mismo que gane uno que gane el otro para la esencia económica del país. No responde ahora. 6 minutos pasaron de las 12:30. Entramos así como de lleno en la última media hora de Los Notables. Con Ale Bonalumi como invitado, periodista y especializado en economía. Cada vez que tenemos un economista tenemos que hablar de cosas serias, de cosas difíciles como caso. Traducir la economía al lenguaje popular. Eso. Bueno, nuestro invitado notable, Matías Tombolini, lo llamamos Ale Bonalumi, que nos ayude. Economics, no, Economatrix. Llámalo Marta, si querés, no hay ningún problema, querida. Economatrix. ¿A dónde hemos llegado? Números más allá de los relatos. Menos mal que en este programa solo se escucha en aire. Esto es lo único que vamos a hacer. Sí. Lo va a estar presentando Matías esta tarde, aquí en Rosario. Así que está buenísimo. Te lo súper recomendamos. Y voy con los mensajes... No,
voy con la pregunta de Ale y después voy al 5-130. Perfecto. No, pregunta pendiente. Sí. Viene un proceso electoral, una elección intermedia que muchas veces pasan sin pena ni gloria. En este caso, ¿un triunfo de la oposición o un triunfo de Cambiemos puede generar algo en lo económico de ahí en adelante? Yo creo que lo que suceda en las elecciones claramente va a determinar el curso de la agenda económica Importante. Sí, del tiempo que viene. La pregunta es si Argentina va a continuar un proceso que permita reducir el déficit y de ese modo buscar una dinámica distinta para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo, o si Argentina va a entrar en un terreno que es ese que media que ocurre entre las elecciones de medio término y el cambio de mandato, porque una derrota, dependiendo de cómo fuera esta, del Poder Ejecutivo, lo dejaría muy complicado para avanzar en el 19, y habría que ver también a manos de quién, porque no es lo mismo si vos, por ejemplo, decís gana Cristina en la provincia de Buenos Aires, obviamente eso ralentizaría mucho el proceso de inversiones porque no se dieron con ella como presidenta. Claro. Y de hecho, aquellos que blanquearon, justamente no lo habían hecho en el gobierno de Cristina cuando era más barato con los sedines, y lo hicieron ahora. De modo que el hecho del presidente actual poner del otro lado a Cristina y no a Randazzo, Urtubey, Massa o quien fuera, en definitiva tiene que ver con eso, claro. Y es un error porque complica justamente aquel que dice, bueno, yo no importa quién gane, voy a invertir ahora van a esperar al resultado de la elección, y ahí me parece que hay un inconveniente. Sí creo que un triunfo del gobierno probablemente consolidaría el rumbo de la política monetaria dura, como la que tiene hoy el gobierno, y seguramente veríamos, bueno, mayor velocidad en el ajuste en lo que tiene que ver con tarifas. A mí me parece que como grandes temas, lo que viene, lo que no se está nombrando y lo que va a aparecer, anótalo, porque creo que es un tema pendiente para discutir en la Argentina, y es la edad de jubilación. Yo creo que ese es un tema menor. No, es un súper tema. Hoy tenemos un sistema previsional desfasado totalmente. Son pocos aportantes activos lo que genera... Yo creo que si el gobierno llega a ganar con un buen margen, no creo que haya ningún ajuste terrible. Sí me parece que van a resolver el tema de tarifas. La van a elevar. Pero creo que en el fondo va a quedar arriba de la mesa una discusión que tiene que ver justamente con la movilidad. No el monto, pero sí con la edad a la que se jubila la gente. Sí, me parece que ahí hay un tema pendiente. Le voy a pianta votos. Absolutamente vota nadie, no vale. Eso claramente. Celular que termina 923, en realidad está hablando, me parece, un poco del tema de no poder manejar los precios. Dice, un pobre indigente compra un producto en supermercado, 100 pesos. Sí. Uno con mejor poder de compra puede adquirir 2. Cuando le ofrecen la segunda unidad, con un 80% de descuento, 60 pesos. Sí. Si el descuento es del 60%, abona por cada uno 70 pesos. Entendí el ejemplo. Se lo resumo, que es muy bueno lo que está planteando de fondo. Es muy bueno. Y sucede, acá en Argentina, normalmente, los pobres pagan más caro las cosas que los ricos. Es maravillosamente divertido, pero es así. Digo, divertido por no decir trágico. Es decir, el pobre paga con prepago el teléfono, le cuesta más caro el minuto que el rico. El pobre paga garrafa. Paga la garrafa y le cuesta más caro el gas que al rico. El pobre no tiene descuento por millas, por el miércoles mujer, el martes varón. No tiene todo ese tipo de Iba a eso, promociones. Porque 3 pone, además, si tiene tarjeta de crédito, tiene otro descuento del 15%. Pregunta. Sí. ¿Voy? ¿Cuál es el precio que se toma para el cálculo de la inflación? Solución, dice el oyente. Sí. El precio de los productos minoristas debe ser único para la adquisición de hasta, por ejemplo, 6 u 8 unidades. Bueno, a ver, si me pregunta qué precio se toma el precio de contado. Claro. ¿Sí? Ese es el precio que se toma, el precio único. Ahora, después, forzar a que quien te ofrece el producto lo haga de un modo determinado, es un camino que ya intentó la humanidad. Sí. Como congelar precios, como decirle a los empresarios cuánto te tienen que cobrar. No funcionó esto de poner el precio efectivo. El precio transparente que quisieron bajar el contado fracasó rotundamente. Cuando vos querés poner los precios, suena bien
si bueno, congelemos los precios, bueno, hasta la sexta unidad cobremos todo lo mismo, pero en la vida real no funciona. Porque primero que, ¿quién pone el precio? ¿Por qué alguien que está atrás de un escritorio va a decir lo que vale una botellita de agua mineral en un kiosco acá en la peatonal? Claro. ¿Qué sabe la estructura de costos que tiene el kiosquero que está en la peatonal, que es muy distinta de la que tiene alguien que paga, que vende en la ventana de la casa en Washington y Valentín Gómez? ¿Qué sé yo? O sea, la verdad que esa estructura normalmente la define justamente el mercado. Exacto. Lo que tiene que hacer el Estado es regular para que nadie venda en negro, para que todos paguen los impuestos. Claro, para que la competencia sea leal. Sí, exactamente, para generar incentivos para que el pequeño empresario, el pequeño emprendedor pueda tener características determinadas que le permitan competir con el gran empresario, para proteger los derechos de los trabajadores. Ahora, las economías regionales. Exacto, pero decir cuánto tienen que valer las cosas no es que no suene bien, pero, no funcionó. Pero a ver, ¿cuál es la explicación de que, por ejemplo, un iPhone o un teléfono celular, porque los celulares son los que no han bajado, al contrario, en la Argentina están carísimos, te cueste menos en Chile? No te estoy hablando en Estados Unidos, que te cuesta muchísimo menos. En Chile... Por carga tributaria, flete carísimo. No, fundamentalmente la carga tributaria. La carga tributaria es mucho más alta en Argentina que en Chile. En Argentina tenés solapamiento de ingresos brutos que allá no tenés, y tenés casos como una tele de 42 pulgadas, te lo digo porque lo hicimos hace poquito el informe, la misma tele, en la misma tienda, de la misma marca, lo mismo todo, una tienda de origen chileno, ¿no? Que con su nombre comienza con el de una nota musical. Está acá en la esquina. Claro. ¿Qué más podemos decir? Lo que le puedo decir es que vale 101% del mismo producto acá, más caro que Chile. Claro. La tele. Un celular, 50% más caro, un pantalón de jean, 39% más caro. Mismo producto de los dos lados de la frontera. Obviamente, la carga tributaria es lo que determina que de cada producto acá el Estado se lleva entre 30 y 50%. Pero es la carga tributaria, efectivamente, Matías, o es la voracidad a la hora de la ganancia. Pero escúchame, ¿por qué va a ser que? Pero de vuelta, es un virus geolocalizado, es más voraz acá que en Chile. No tiene sentido. Claro. El empresario argentino no es igual del empresario chileno. ¿Y por qué en los 90 no aumentaban los precios? ¿O por qué no aumentaban con Néstor a comienzos del siglo? La convertibilidad. ¿Y que había convertibilidad en el 2004, en el 2005? No, incentivos. Son incentivos. Sí, y el problema de fondo es que necesitas cada vez más impuestos para sostener un Estado que es inmenso y que son pocos los que pagan, que vos decías antes. Eso conjugado con algo. Yo creo en el Estado más grande, antes que chico. Pero más eficiente. Claro. Lo que pasa es que en Argentina la clase media paga todo dos veces. Claro. Pagamos la luz, pagamos la educación y la privada. Cuando la hablamos salud, después de la privada. La justicia, para el que privada. nos está escuchando, cuando hablamos de un Estado más grande, estamos hablando de educación pública, de un Estado que se haga cargo de la salud. De calidad tendría que ser. Claro. ¿Qué es lo que no sucede? Claro. No sucede. Vos tenés un tamaño del Estado que es 47 puntos de la economía, y el problema es que, pagamos un Estado para después pagar todo en forma privada. Entonces, eso genera ineficiencias cuando vas a competir con el resto del mundo, porque decís, bueno, allí donde los estados son grandes, la relación entre los impuestos que se pagan y los servicios que se reciben por parte del Estado son directas, y entonces un empresario sabe que paga muchos impuestos, pero que las rutas están perfectas, que no le van a no tiene pirata el asfalto. Y vos que estás hablando de números más allá de los relatos, ¿en cuánto incide la corrupción? Enormemente, claramente, pero incide de dos maneras distintas. Primero, porque hace que el Estado pague precios más caros que los que pagaría de otro modo. Y después hay otro tipo de corrupción, que es la de la ineptitud. Cuando un funcionario es un inútil, el problema es doble. No solo porque afana, sino porque deja la obra hecha de un modo que no es sostenible en el tiempo. Entonces, el stock de capital social que la Argentina tiene es un conjunto de cáscaras vacías muchas veces, de rutas que se pavimentan mal, de hospitales que son solamente la fachada, de escuelas que son preparadas para la inauguración y el corte de cinta, pero que no duran en el tiempo. Bueno, esto es lo que la Argentina tiene que resolver. Y no se resuelve desde el odio, sino que se resuelve generando una matriz de diálogo y de decisión distinta a la que tenemos hasta ahora, porque ya probamos del otro modo y bueno, muy bien no nos fue. Y la burocracia también. Me decían los otros días aquí en el cordón industrial que estuvimos charlando con los empresarios, me decían, el crecimiento del sector privado no lo frena ni el mundo, ni lo frena la lentitud, la
burocracia del sector público. Claramente. Notable, es notable los datos que me daban. ¿Somos vaca muerta dependientes hoy? No, pero Vaca Muerta representa una oportunidad muy importante para la Argentina. Vale decir, hay como 25 PBI enterrados en Vaca Muerta, pero para poder avanzar en Vaca Muerta necesitamos primero una señal de precio, porque el petróleo tiene que costar más de lo que valer, más de lo que vale en el mercado para que sea rentable en el largo plazo. A mí me preocupa otra cosa con Vaca Muerta. ¿Hasta dónde es sostenible la producción de energía de origen fósil? No por el tema de la contaminación solamente, sino porque la fuente de energía alternativa, por ejemplo estas baterías que produce Elon Musk de Tesla, van a reconfigurar el mundo hacia adelante. Es un poco lo que hablamos en la tercera parte del libro, el mundo que viene, en esta idea de entender que la economía que viene va a generar o se va a basar en fuentes de energía muy distintas de las que provee justamente la energía fósil. Y de hecho vamos a un modelo con un mecanismo o con un sistema de logística distinto y por lo tanto un transporte distinto, trabajo de nuevo tipo, educación, que tenemos que estar preparados para un siglo que nos depara la extensión de la vida humana, en donde de vuelta el capital social más importante tiene que ver con entender cómo vamos a entrar a la sociedad del conocimiento. Y además, por hoy estamos lejos de discutir eso. Y el tema laboral. Bueno, absolutamente. Bueno, vienen cambios notables en el... ¿Qué pasó? Vienen cambios notables. No, porque casi me digo un cachetazo. Vienen cambios notables Nunca un hombre me hizo tanto caso en mi vida. No, levantó la mano y yo me agaché. ¿Será que estoy acostumbrado a que me pegue? ¿Querés venir a casa? No, te agradezco porque me asustó. Levantó la mano, pero avanzó. Avanzó. No, pero es que yo hice como... No, el tema laboral, los cambios laborales que se vienen... No tengan miedo de desarrollar con sí, no, y que en la Argentina... Entre cerrar los ojitos como cuando el perro... Listo, ya está. Ya no hablo más, me voy, me quieren echar. Porque si era un tema buenísimo, yo va a ser el último. Sí, está bien, gracias. Claro, desarrollo porque es muy... Vamos a la tanda, prefiero ir a la tanda. Pero quédate que ya viene la